6:58. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Entonces, señores, en este viernes 23 de abril del año 2021, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, la audiencia de Sol. Buenos días a la teleaudiencia de Telefuturo Canal 23, a las personas que siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales. Buenos días a todos y a todas. Entonces, en el día de hoy, algunos temas que tengo aquí subrayados y otros que tengo sueltos. Entonces, hay una alerta totalmente injusta del Departamento de Estado para que no se viaje a RD por la cuestión del COVID. También, entonces, tenemos el tema militancia política y defensor del pueblo. El Supremo de Brasil, parece que uno está dando la misma noticia y parece que es un acontecimiento que se ha noticiado varias veces, pero no es así, sino son cosas distintas aunque se parecen, y lo voy a explicar más adelante. El Supremo de Brasil ratifica Moro fue parcial. Cualquiera cree que ha escuchado ya esta noticia desde hace tiempo. No la he escuchado de hace tiempo, son cosas que van adquiriendo connotaciones distintas. Bueno, y la despedida de la señora Angela Merkel como canciller alemana. Esos son los temas que tenemos subrayados. Pero bueno, hay un artículo que publica en el día de hoy don Rafael Chalhú Mejía. Don Rafael Chalhú Mejía publica un artículo hoy en el periódico El Día, y entonces el artículo se titula Un despropósito en el Senado. Ahí él está expresando su rechazo a que se coloque el nombre de Rafael Corporán de los Santos a una calle con mal nombre en la capital dominicana. Y entonces explica las razones. Dice que no es por el homenaje a Corporán, sino por el homenaje que él entiende que merece la figura que se pretende reconocer con esa calle, pero ya sabemos que a esa figura no se le reconoce porque el nombre que tiene no es el del individuo que se pretende reconocer. En conclusión, no existe una calle que se llame Charles Suner en la República Dominicana, por lo tanto no se le está rendiendo ningún homenaje a ese caballero y no lo merece. No lo merece. Con algunos de nuestros intelectuales, de nuestros dirigentes políticos y de los comunicadores, hay un tema que debemos reconocer de manera autocrítica. ¿Qué es lo que debemos de reconocer de manera autocrítica? Que sustentamos posiciones en base a nuestros conocimientos pasados. Hablamos de muchos hechos porque entendemos que ya esos hechos nosotros los dominamos. Y la historia, como todo en la vida, pues evoluciona y va tomando aspectos distintos conforme pues se descubren nuevas cosas y se ponen en evidencias otras, porque también el tiempo es un justiciero en términos históricos. Un justiciero en términos históricos. Entonces, ¿qué ocurre?
si voy a hablar de la Revolución de Abril, bueno, yo entiendo que domino el tema porque yo estoy hablando hace tiempo de la Revolución de Abril y la conozco y he leído. Y vengo y me pongo a hacer un comentario sobre la Revolución de Abril. Entonces yo critico eso. No. Yo, si voy a hacer un comentario de la Revolución de Abril, debo tomar en cuenta que cada comentario es algo nuevo. Y que aunque yo tenga conocimientos de la Revolución de Abril, yo tengo que nutrir ese comentario con lo nuevo, con refrescar las lecturas sobre el tema. Es decir, no venir aquí porque yo conozco o porque yo viví o por eso a sencillamente reproducir una idea. Entonces, eso pasa con los intelectuales, pasa con los políticos y con los comunicadores. Salvo raras excepciones, hay un tema que es grave. La inmensa mayoría de los que nos paramos ante un micrófono creemos que con Google resolvemos nuestro problema. Y entonces, ante cualquier tema, ahí estamos googleando y ya resolvimos porque ahí conseguimos unos datos y compartimos esos datos. Entonces, no somos otra cosa que lectores públicos de Google. Y entonces eso no es necesario, porque la gente no necesita que yo le busque un dato en Google. ¿Sí? Nadie necesita que yo le busque un dato en Google. No, la gente no necesita eso. La gente pues puede apreciar un enfoque que yo haga sobre un tema que he estudiado. Y desde luego, si tengo que hacer una consulta de urgencia para refrescar la memoria, lo hago, pero no puede estar basado en que lo que yo voy a hablar es una consulta. Déjame ver lo que dice aquí. Y entonces públicamente lo que soy es un lector de Google. ¿Qué pasa con eso? Lo que las musas le advirtieron a Hesiodo. Ustedes saben que el conocimiento, digamos, los primeros reproductores de conocimientos, antes incluso que los sabios, que los filósofos, fueron los poetas. Y los poetas se inspiraban en las musas. Y un día pastoreando, las musas le dijeron a Hesiodo que así como nosotros te comunicamos verdades, también sabemos comunicarte mentiras. Es decir, las musas que inspiran a los poetas hablan muchas verdades, transfieren muchas verdades, pero también transfieren muchas mentiras. Así actúan las redes. Reproducen datos verídicos, pero reproducen muchos datos inexactos también. Entonces, yo creo que la vida es una evolución constante. Una parte de la izquierda, usted tiene una conversación con cualquier izquierdita sobre economía y sobre una serie de cosas, y aquí hay gente que le cita a usted a Eduardo Galeano y las venas abiertas de América Latina, y toda la concesión que tiene sobre la economía está basada en esa obra que leyó hace 40 años. Pero ¿qué pasa? Que parece que no se han enterado que don Eduardo Galeano hace unos años admitió que cuando escribió esa obra no sabía un carajo de economía. No sabía un carajo de economía, eso lo admitió él. Y en su madurez intelectual, desde luego, reconoce que muchas de las cosas que están planteadas allí son disparates. Son disparates. Bueno, pero entonces yo soy un intelectual y vengo a hablar de Eduardo Galeano, de las venas abiertas de América Latina, etcétera, pero ya eso hace tiempo que hasta el propio autor ha admitido que él no tenía conocimiento para plantear una serie de cosas que planteó en esa obra. Entonces, quiero referirme a este
algunas cosas que están planteadas aquí en este artículo de don Rafael Chaljú Mejía. Don Rafael Chaljú Mejía dice: yo sé bien que los honorables senadores saben que desde Buenaventura, de que Buenaventura Báez llegó al poder por cuarta vez el 2 de mayo de 1868, ese vendepatria incorregible se apandilló con el presidente norteamericano Ulises Grant para anexar la República Dominicana a Estados Unidos. Ya vemos ahí un juicio que tiene que ver poco con la historia. Pero vamos a ver lo que él dice más adelante, para que veamos. Él dice, bueno, que los generales José María Cabral, Pedro Antonio Pimentel y Gregorio Luperón, otros patriotas insignes como los hermanos Ogando, es decir, él está hablándonos de patriotas insignes, impolutos, que se opusieron a los planes del vendepatria. Como él cita en primer lugar a José María Cabral, déjeme leerle un párrafo de una cartita que Gregorio Luperón le envió a José María Cabral. ¿Y por qué Gregorio Luperón le envió esa cartita a ese insigne patriota? A ese insigne patriota, porque el vendepatria era Báez, no Cabral, que fue el que inició los acuerdos con Estados Unidos que Báez quiso ampliar. Pero fue José María Cabral el que inició ese proceso de acuerdo con los Estados Unidos. Y entonces, a propósito de esto, aquí hay una carta que Luperón le manda a ese insigne patriota del que habla don Rafael Chaljú. ¿Y qué le dice Gregorio Luperón a José María Cabral? Hoy se acusa a su gobierno de proyectos antinacionales. Me extraña porque el antinacional y el vendepatria era Báez. Pero Luperón, a uno de estos insignes patriotas, le está haciendo esta advertencia. Hoy se acusa a su gobierno de proyectos antinacionales y se asegura que pretende negociar la bahía de Samaná con el gobierno estadounidense. Ilústreme sobre este particular, porque en semejante caso no estoy dispuesto a sostener su administración. Antes bien, sería el primero en combatirla. Entonces le dice Luperón: después, para mi mayor sorpresa, supe por vía de San Tomás que usted negociaba con el Yankee parte de nuestro territorio, y este hecho me ha parecido el más horrible de su carrera pública. Por cuanto a mí, desde el momento en que tuve noticia de semejante traición, me he desligado de todo compromiso con su gobierno. Ustedes ven que la historia hay que contarla completa. Hay que contarla completa. Entonces, ¿qué dije ayer? Aquí vino una comisión del Senado de los Estados Unidos a estudiar el tema. Y esa comisión se reunió con distintos sectores. Esa comisión se reunió con José María Cabral, con ese insigne patriota, puso dos condiciones para apoyar la anexión a los Estados Unidos. Dos condiciones, y eso está publicado en los papeles desclasificados que ha manejado Bernardo Vega. Dos condiciones. Ese informe de esa comisión, de lo que cada quien le planteó, está ahí. Los políticos dominicanos y los historiadores no lo quieren ver, pero está ahí. ¿Cuáles dos condiciones le planteó Báez? José María Cabral. Apoyo la anexión. Número 1, que Báez no mande. Número 2, una compensación económica. Planteaba él, directamente para él, o para necesidades que él tenía de gastos de guerra, de lo que sea, pero una compensación económica. Esas fueron las dos condiciones que ese insigne patriota puso para rechazar la anexión. Entonces es un insigne patriota. Es un insigne patriota, pero yo no me he inventado nada de esto, Yo no me he inventado nada de esto. Nada de esto. Entonces,
esa es la situación. ¿A quién cita Charjú Mejía para avalar la condición de hombre, digamos, insigne del señor Zuner? Él cita a don Américo Lugo, pero de don Américo estoy hablando desde el primer día. Y es claro que cuando don Américo hizo esa afirmación, no se conocía en el país documentos que se conocieron a posterioridad sobre los discursos del señor Zuner y sus verdaderas motivaciones. Entonces, eso lamentablemente nos ocurre y por eso tenemos cosas como esta. Una historia que se quiere contar como una pendejadita de que mira, por aquí estaban los buenos y por aquí estaban los malos. Los malos hicieron esto, los buenos están muy limpios. Muy limpios. Los buenos están muy limpios. Cuando vemos los episodios y lo desmontamos, entonces la realidad parece ser otra. Entonces, señores, miren, yo creo que es totalmente injusto esto que ha hecho Estados Unidos. Esto se hace con frecuencia. Una cosa es advertir a las personas, porque ellos tienen varios capítulos. Los niveles de advertencia van subiendo de grado. Una cosa es advertir a las personas que al viajar a un país como República Dominicana o cualquier otro país tomen las previsiones del lugar o recordar que hay una pandemia. Pero ya la recomendación de no viajar a ese país, yo creo que es un trato totalmente desconsiderado y merecido por parte de la República Dominicana, fuera de la realidad. Porque tal y como dijo el presidente Abinader ayer, el nivel de letalidad en Estados Unidos no se compara con el nivel de letalidad de la República Dominicana, que ha sido apenas de 1.31%. Uno de los pocos países de ingreso medio que lleva un esfuerzo de vacunación que no ha sido mayor porque los propios Estados Unidos no han tenido con nosotros el gesto que debieron tener en relación con ese proceso de vacunación. Entonces, señores, compramos vacunas, contratamos vacunas, no nos entregan las vacunas contratadas. El país, de todas maneras, está haciendo un esfuerzo. Para poder salir adelante, el país necesita combatir la pandemia, pero necesita restablecer su economía. Y no hay ninguna otra actividad que en la cadena de valor pueda tener el impacto del turismo. Entonces, vamos a darle por la madre, vamos a darle por la cabeza a ese aliado que está haciendo todos los esfuerzos por combatir esta pandemia, que la ha tenido controlada, al que además no estamos ayudando. Entonces vamos a darle por la cabeza a ese aliado. Como si aquí se estuviera actuando de manera irresponsable. Como si aquí desde el primer momento que llegó la pandemia no se acogió como un asunto serio, en que los dos gobiernos que la manejaron tuvieron que suspender Semana Santa, tuvieron que suspender Navidades, encerrar a la gente, hacer de todo para auxiliar a los más pobres, de todo para combatir la pandemia. Yo creo que el comportamiento de los gobiernos en ese sentido ha sido un comportamiento eficiente. Caramba, y producir una cosa como esta. Esto es totalmente, eso no corresponde, eso es totalmente injusto, inmerecido totalmente. Eso es una canallada, realmente. Eso es una canallada, eso de plantear, no viajen a ese país por el problema del COVID.
cuando incluso los propios estadounidenses se están vacunando. Se están vacunando. El que está vacunado no es que no le pueda dar el COVID, pero ya los efectos van a ser efectos más llevaderos, menos peligrosos, a menos que no tenga aún un cierto compromiso. Entonces, eso no hay que hacer otra cosa que protestar, que expresar realmente la indignación, porque el trato que nos están dando ahí demuestra que sin volvernos locos, porque no podemos volvernos locos, el Estados Unidos que incurre en esa canallada sigue siendo nuestro principal aliado estratégico. Pero eso nos dice a nosotros que sin ponernos de espalda a ese aliado estratégico, tenemos que actuar como ya se ha actuado en el pasado, entendiendo que esos son nuestros aliados, que vamos a priorizar con ellos, pero que más para adelante vive gente. Y que no podemos dejar de entendernos con nadie con el que podamos tener una relación realmente beneficiosa. ¿Por qué? Porque a la hora de la hora, fíjense qué tratamiento. Cero auxilio para el problema de la vacunación y entonces, en cambio, una canallada como esa de pedir sin nada que justifique eso. Sin nada que justifique eso, porque realmente la incidencia del COVID en la República Dominicana no justifica eso. No justifica eso. Entonces, en lo que tiene que ver con eso, con relación al defensor del pueblo, bueno, hay una advertencia que está haciendo Pancho Álvarez, y Pancho Álvarez tiene razón. Pancho Álvarez tiene razón. Dice, bueno, una renuncia reciente de una militancia política no desvincula a la gente políticamente. Y el artículo 11 de la ley 1901 es categórico en que el defensor del pueblo no debe ser un militante político. Hay 3 candidatos a la Defensoría del Pueblo. 3 candidatos. En el caso de Merán ni siquiera ha renunciado a la dirigencia de la Fuerza del Pueblo. Y creo que es secretario de Asuntos Legislativos, ocupa una secretaría en la Fuerza del Pueblo y ni siquiera a eso ha renunciado. Es decir, sería un militante de un partido que está diciendo que va a ser un partido opositor. Ellos están diciendo que van a hacer oposición y para crecer como partido tienen que hacer oposición. Entonces, pongamos a la Fuerza del Pueblo claramente como un partido opositor. Entonces, el defensor del pueblo, dirigente de un partido opositor. Ya ahí hay un problema. ¿Por qué? Porque el defensor del pueblo, pues en lo que hace, para explicarlo de la manera más simple, es que protege al ciudadano contra los abusos de la administración. El que juega ese papel tiene que estar fuera de sospecha de manejo político. Sí, no puede ser un dirigente del PLD, no puede ser un dirigente de la Fuerza del Pueblo, para citar los 2 partidos opositores. ¿Por qué? Porque entonces ya ahí hay un sesgo. Ya hay un sesgo en que no se establece claramente si lo que está haciendo es política o está cumpliendo con una función. Entonces, para proteger los derechos del ciudadano, lo más conveniente es que esa función esté apartada de toda sospecha de politización. De manera que Henry Merán no debería ser ni siquiera considerado para defensor del pueblo. Y eso no tiene que ver nada con su condición ni con su capacidad, sino con la condición de dirigente político.
Y yo creo que incluso en la propia fuerza del pueblo, eso no tiene un sustento, no está detrás de eso firmemente. Porque sabe que eso es no corresponde. Eso no corresponde. Bueno, Fidel, yo no tengo duda de que Fidel Santana sería un gran defensor del pueblo. Y yo no tengo la menor duda de que sería un gran defensor del pueblo. Y que incluso llega ahí llega por un compromiso político con el presidente Abinader y por eso renunció, se desvinculó y María Teresa denunció eso, etcétera. Y Fidel probablemente tenga ahí la oportunidad, y ahí es la objeción que le veo, de hacer un perfil para sus aspiraciones. Porque Fidel es diputado, pero a Fidel no le interesa una diputación, o fue diputado. A Fidel no le interesa eso. Fidel tiene otros propósitos. Entonces, ¿debe ser la Defensoría del Pueblo una plataforma para una gente que tiene otros propósitos? No. No. Y él sería un gran defensor del pueblo, pero Fidel está buscando una plataforma política. Una plataforma no política, sino para sus aspiraciones políticas, que trascienden una diputación, trascienden lo que él ha logrado. Entonces, ¿sería eso la Defensoría del Pueblo? Yo creo que no. Yo creo que no. Entonces, ahí hay una opción claramente que tiene toda la calificación, que no tiene compromiso político, que no surge digamos, que tenga vínculos. ¿Con quién tiene vínculos políticos? Entonces, yo creo que ese es un tema ahí que está claro. Ese es un tema que está claro. El defensor del pueblo se llama Pablo Ulloa. Cualquier otra cosa, pues sería distorsionar la imagen de la Defensoría del Pueblo. Eso es lo que tiene que ver con eso. Entonces, decía que con el Supremo de Brasil, la gente puede entender que uno está repitiendo una misma información y que los medios y los cables están repitiendo una misma información, porque la gente diría, pero hace tiempo que ya sabemos que se determinó que el señor Moro actuó con parcialidad. Sí, sabemos que se sabe hace tiempo que él actuó con parcialidad, pero lo sabíamos antes porque la segunda sala penal del Supremo lo había establecido. Pero ahora no fue una sala del Supremo, ahora fue el Supremo como tal, que en el día de ayer lo estableció. Por eso es que la información se publica de nuevo, porque lo que se había publicado era una decisión de una sala. Ahora fue el Pleno que ha ratificado que este señor actuó con parcialidad, de espalda total al principio de objetividad que debe caracterizar la actuación de un ministerio público. Y que todo esto quedó evidenciado desde que se publicaron la The Intercept de Brasil, que fueron filtraciones de conversaciones y de realmente audios y cosas que mostraban la componenda entre un juez y fiscales para destruir la carrera política de un investigado. Y todo eso, por suerte, dejó huellas. Entonces, ahora está esa decisión, lo que quiere decir que esto tiene cada vez más firmeza. Las condenas ya habían sido anuladas y cuando se anula una condena, lo que hace es que se envía
a otro juez. Por ejemplo, Lula fue condenado en Curitiba, se ha determinado que esa no era la jurisdicción que le correspondía, entonces estos casos irían a un nuevo juez en Brasilia, pero ya después de este precedente, está claro que la suerte sería totalmente distinta. Ahí hay una lección importante, que los que la quieran ver, que la vean, los que no quieran ver, que no la vean. Y sigamos actuando como si lo importante es hacer el show inmediato, trancar, porque un juez que está conociendo indicios está ante una situación difícil, porque unos fiscales vienen y me dicen que están investigando a estas personas, que ellos tienen indicios graves que le permita llevar a cabo una investigación, y que para llevar a cabo esa investigación ellos necesitan que esa persona tenga límites, porque si no tiene límites esa persona puede dañar su investigación. Bueno, ya llegó ahí con un 50% de posibilidades de que se acoja una prisión. Eso no quiere decir para nada que el fondo, que el expediente, que haya sustento, no. Lo mismo que ha ocurrido con el expediente Odebrecht aquí, lo demuestra que es similar, muy similar a lo que ha ocurrido con el expediente original, que es el lavajato. Odebrecht es un ramal del lavajato. El lavajato ha devenido en un fiasco, y ese propio fiasco ha arrastrado a Odebrecht. Ese propio fiasco ha arrastrado realmente el expediente de Odebrecht. Finalmente, bueno, la señora Angela Merkel se despide. Ella concluye su carrera ahora en el 2021. La señora Merkel no solo fue la primera mujer que ha sido canciller alemana, ha sido la canciller alemana que más tiempo ha estado en la Cancillería alemana, que más tiempo ha permanecido en la Cancillería alemana después de la Segunda Guerra Mundial. Ha sido la que más tiempo ha estado, porque estuvo Konrad Adenauer, tuvo 14 años como canciller alemán. Helmut Kohl, que es el maestro de Angela Merkel, tuvo 16. Angela Merkel, 18. 18 años marcando una cancillería muy exitosa. No se va porque haya límite en los periodos en los que puede estar un canciller. Ella pudo haber permanecido, si quería, un periodo más o varios periodos más. Pero yo creo que la gente también sabe cuando ya ha dado en gran medida lo que más podía dar en la plenitud de todas sus facultades y energías. No es lo mismo llegar a una cancillería a los 50 años que estar en esa cancillería ya con 66, con 67 años. También se requiere un tiempo para vivir la vida con cierta libertad, que la vida no es eterna. La vida no es eterna. Entonces, en lo que representa Angela Merkel para demostrar que el liderazgo no es un tema de género. No es un tema de género. Porque ya vemos que Angela Merkel no es la mujer que más tiempo ha estado en la Cancillería alemana. Es el canciller o la canciller que más tiempo ha estado ahí. Entonces, estamos hablando de
los méritos de una persona muy, muy enfocada, que no es original de la actividad política, pero cuando se vincula y se dedica a la actividad política, lo hace con rigurosidad. La rigurosidad que siempre ha caracterizado su vida. Ella es doctora en física. Ella, por ejemplo, para que veamos esta paradoja, Merkel. ¿Cuál es Merkel? ¿El apellido de su esposo? No. Una de las objeciones o de las cosas que podían ser un límite en la vida de esta mujer es que esta mujer llega a la Cancillería con un divorcio. El apellido Merkel no es el apellido de su actual esposo. El apellido Merkel es el apellido del esposo del que se divorció. Del esposo del que se divorció, pero ella mantuvo el apellido Merkel y llevó ese apellido del esposo divorciado a donde no había llegado, por lo menos en dimensión nacional e internacional. Que es el apellido del esposo del que se divorció, no de su esposo actual, con el que tiene años, que es también como ella, un profesor universitario, gente de muy bajo perfil. Respuestas muy precisas de la señora Merkel, que como canciller tenía una especie de uniforme, no era mujer que estaba hoy preocupada por qué pinta me voy a poner para estar en esta actividad, qué diseñador me va a hacer la ropa para este escenario, qué diseñador me va a trabajar aquel escenario. No, señora Merkel, ¿y por qué usted repite tanto y parece siempre una mujer uniformada? Porque yo soy una servidora pública, no una modelo. Yo soy una servidora del gobierno, yo no soy una modelo. No vine aquí a modelar ropa, no. Yo he venido a una función pública. Y todos los gobernantes que trataron con ella, trataron con una persona que de carácter firme, pero que no iba a reuniones a perder tiempo, que podía estar en una reunión las horas que fueran necesarios hasta que apareciera la luz, hasta que hubiera un punto de entendimiento y sobre el entendimiento avanzar. Y por eso tiene la economía alemana y todo ese peso de ese liderazgo que esta señora desarrolló en toda Europa. Por años Forbes la consideró una de las mujeres más poderosas del mundo, pero siempre todo ese poder en contraste con una vida simple, con una vida sencilla. Entonces, yo creo que ahí hay un gran homenaje a lo que es el liderazgo de una mujer realmente bien amueblada y focalizada como esta señora, pues Angela Merkel, que ahora ya se pone a un lado para dedicarse a otras cosas de la vida. Cambio y fuera.